Continuamos con José Valderrey de Lera y Juancho Gaña. José Valderrey de Lera viene del País Vasco, en concreto de Bilbao, aunque reivindica ser de Eibar, Guipúzcoa, la primera ciudad que proclamó la República el 14 de abril de 1931 y que, aunque no sirve de mucho, todavía la celebra. Es fotógrafo con muchas horas de laboratorio, periodista de formación y con un proyecto de tesis doctoral sobre fotoperiodismo en Euskadi, que terminará cuando se jubile. Freelance especializado en digitalización de documentación histórica y fondos fotográficos. Trabaja habitualmente con el Archivo Histórico Nacional de Euskadi, archivos forales de las Diputaciones Vascas y archivos municipales de ayuntamientos grandes y pequeños de Vizcaya, Álava y Guipúzcoa. Seguimos con Juancho Gaña, natural de Donostia, fotógrafo, asesor de diferentes fondos fotográficos en el País Vasco, entre otros el de Fototeca de Hutzca en Guipúzcoa. Ha comisariado exposiciones de fotografía en museos y salas del País Vasco. Este año, junto al historiador norteamericano Le Fontanella, ha comisariado una exposición en el Museo San Telmo de San Sebastián que tenía por título Entre el humo y la bruma. Sigfrido Koch Bengoechea, y en este momento comisaria una exposición fotográfica itinerante por Guipúzcoa organizada por la Diputación y la Universidad del País Vasco que lleva por título Refugiados. Nostalgia, memoria y exilio. Recientemente ha realizado un censo de fotógrafos vascos desde el nacimiento de la fotografía hasta 1936 para el Archivo Histórico de Euskadi, dependiente de la Consejería de Cultura del Gobierno vasco. Trabajo que todavía sigue abierto. Gracias. Y ahora nos quedamos con Juancho Gaña. Egunon, buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a Gabriel, al FEDAC, por la organización de estas jornadas y por habernos invitado. Esta ponencia la compartiremos José Valderrey y yo. El título de la exposición, Euskaldunen Itsasoa, es El mar de los vascos, un mar donde hemos nacido todos, nosotros, donde hemos jugado, hemos trabajado y hemos heredado, aunque también lo hemos llorado con naufragios y guerras. Aunque es un mar abierto, abierto a todos vosotros y abierto al mundo. Me gustaría empezar esta ponencia con la lectura de un poema de Joseba Serronendía. Está traducido del euskera y enlaza el mar con nuestros recuerdos, y los recuerdos son imágenes y a veces fotografías. Como los maderos sueltos de las galeras, nuestros recuerdos no se deshacen en el fondo del mar y tampoco buscan ningún puerto. Como los maderos sueltos de las galeras, nuestros recuerdos se balancean sobre el agua a merced de las olas indestructibles y sin destino. Algunos pensamientos se hacen frente al mar, escribía el poeta vasco Jon Maya. No han sido pocos los escritores, viajeros, pintores y fotógrafos que a través de sus textos e imágenes nos han dejado su impronta, su visión de ciudades y pueblos. Los acantilados, los puertos, los pescadores, los desafíos, los naufragios, las inundaciones, las aventuras, el contrabando y las guerras se entremezclan en las historias de hombres y mujeres de nuestra tierra. Aquí tenemos algunas de las imágenes: pescadores, construcciones navales, naufragios, inundaciones, las fiestas, la cucaña, y esta es una imagen de un salto de un nadador en el puerto Donostiarra en el que también, otros fotógrafos como Rodchenko en su tiempo también hizo imágenes similares, o en este caso Ricardo Martín. A partir de 1840, algunos de estos viajeros y aventureros utilizaban el daguerrotipo para documentar gráficamente sus viajes. Las excursiones daguerrianas fueron precursoras. Se trataban de unas litografías hechas a partir de daguerrotipos de monumentos y vistas de todo el mundo, encargadas por el óptico francés Noël-Marie Peymal. El escritor Théophile Gautier, a su paso por el País Vasco en 1842, escribía: «El sol se ponía cuando entramos en Vitoria. Detúvose el coche en el parador viejo, en donde registraron minuciosamente nuestros equipajes. Nuestro daguerrotipo, sobre todo, inquietaba sobremanera a los buenos aduaneros. Acercábanse a él con toda clase de precauciones y como temerosos de saltar por los aires».
A mediados del siglo XIX, Gustave Le Gray con su cámara captó la bravura del mar, de sus olas, de la luz. En Euskal Herria, el referente a finales del siglo XIX será el fotógrafo polaco Ladislas Konacewski, que estáis viendo ahora, afincado en San Juan de Luz, conocido en el transcurso de la Segunda Guerra Carlista por la fotografía de la partida del cura Santa Cruz, que estáis viendo ahora. Ladislas Konacewski fue un gran retratista y fotografió el paisaje urbano y marítimo de San Juan de Luz, Sokoa, Biarritz y Hondarribia. Con un alto nivel técnico y con formación de dibujante y pintor, retocaba los negativos, no solamente en los retratos, sino también los paisajes, y hasta importaba los cielos de otros clichés. Efectos que el fotógrafo inglés Farham Maswell-Light los había experimentado años atrás en sus fotografías. La obra de este autor fue muy polémica y a la vez premiada por la utilización, en algunos casos, de varios negativos para la realización de la foto final. Utilizaba un negativo aparte para impresionar las nubes del cielo, dando así, este no es el caso, dando así a la fotografía una sensación de mayor profundidad. Tema este que se recogía en el catálogo de la Exposición Universal de París de 1855. La primera fotografía que se conoce de Pasella, que es la que estáis viendo ahora, está realizada en 1858 por este autor, que se instaló en la década de 1850 en Bagnères de Bigorre, una población cercana a Pau. Siguiendo la tradición de pintores, dibujantes y grabadores románticos, se dedicó a fotografiar motivos, sobre todo pirenaicos. Victor Hugo y su compañera la actriz Juliette Drouet se alojaron en Pasella en 1843. En su libro Le Pyrénées, Hugo habló de los vascos, de sus costumbres, de la no dependencia a otros reinos y estados. Habló del euskara, del idioma de los vascos. Victor Hugo dejó escrito sobre Pasella lo siguiente: el hombre tiene el navío, la mujer tiene la barca. El hombre tiene el mar, la mujer tiene la bahía. El hombre va a pescar y sale del golfo. La mujer se queda en el golfo y pasa a todos aquellos a los que un negocio o un interés le conducen allí. Esta es la amante de Victor Hugo, con la que estuvo en Pasella. En la fotografía, que pertenece al IPC y está hecha por el aficionado Aurelio Colmenares, se ve una batelera en los años 20 en la bahía de Pasella. Otros, como el escritor y poeta danés Hans Christian Andersen, relataban en 1862 su paso por Olazagutía, en Navarra, donde finalizaba el tramo de la vía y donde para las señoras mayores la locomotora era algo nuevo y diabólico. Todas hacían la señal de la cruz al subir al vagón y tornaban a santiguarse al tomar asiento y al oír el silbato del tren. 2 años más tarde, el fotógrafo parisino Auguste Muriel realizaba las imágenes en las que aparece este tramo de la vía del tren París-Madrid y otros como este de Pasella. El que fuera uno de los fundadores del Banco de Bilbao y aficionado a la fotografía, Pedro Telesforo de Razkin, realizó algo más de 500 fotografías desde 1859 hasta 1895. En general, son vistas de Bilbao, sus calles, la ría y el puerto, como estas del Muelle de Arriaga, hecha en 1859. Es un fotomontaje, como podéis comprobar en la parte de arriba, que no une muy bien las dos partes del monte. Otra bilbaína y aficionada, Eulalia Beitua, con sus fotos, nos enseñó lo urbano y rural de Vizcaya en el siglo XIX, el paisaje y el paisanaje. En 1862, el fotógrafo francés Jean André realiza y comercializa una serie de fotografías que llevan por título Voyage aux Pyrénées. Dentro de esta serie se encuentran algunas imágenes de Pasella junto a otras diferentes, que volverá a comercializar años más tarde y en algunos casos coloreadas. No será el único, ya que otros fotógrafos como Henri de Lestrange, Jean Lorrain y Charles Monet, entre otros, dejarán su impronta fotográfica de imágenes de la costa labortana, vizcaína y guipuzcoana. Esto es el puerto de Pasaya, es una imagen de Jean Lorrain. Esto es Bilbao, este es de Charles Monet y esto es Bayona. La primera guerra carlista finalizó tras la firma del Convenio de Vergara el 31 de agosto de 1839. Unos días antes, el 19 de agosto, se había presentado en París, en la Academia de Ciencias, el daguerrotipo. Un mismo año y un mismo mes para 2 importantes acontecimientos. Aparte de las secuelas propias de la guerra, una de las consecuencias más importantes de este conflicto bélico fue la abolición de los fueros vascos. La primera carlista llevó al exilio y al destierro a cientos de vascos, entre otros a este que tenéis aquí en la pantalla, que se llamaba Domingo Belaustegui Goitia.
Represaliado, fue deportado a Cuba en 1840. Hoy en día, la familia guarda un daguerrotipo y un ambrotipo de Domingo Belaustegui-Goitia hechos en La Habana, en uno de los estudios más importantes de la época, como fue el de Esteban Mestre, que, por cierto, que Raquel lo ha citado antes. Como curiosidad histórica, en la casa natal de Belaustegui-Goitia se firmó el 24 de mayo de 1872 el convenio de Amorebieta entre carlistas y liberales. Antes del daguerrotipo existieron también varios precedentes prefotográficos, como fueron los fisionotrazos. Y tal como lo demuestran, este es el marino natural de Mutrico, población situada en la costa guipuzcoana de Cosme-Damián Churruca, hecho en 1799, y este otro fisionotrazo también del marino bilbaíno José Mazarredo, hecho en 1801. Los dos hechos por su inventor, Cretien. El sobrino nieto de Cosme-Damián Churruca, Alejandro Churruque Brunet, nacido también en Mutrico, se desplazó a Bayona para hacerse un daguerrotipo que envió a su familia. Itzea es un punto de referencia de la familia Baroja, en la población navarra de Vera. Dos daguerrotipos colgados en sus paredes nos recuerdan a los Goñi, capitanes de la Marina Mercante, Justo y Antonio Goñi Alzate, tíos abuelos de Pío y Ricardo Baroja, marinos en los que Pío Baroja basó algunos de los personajes que se reflejan en la novela Las inquietudes de Santi Andía. Otra obra, como la de Pilotos de altura, Baroja escribe y relata la trata de esclavos. Este último está basado en el diario del capitán Avaroa. El alavés Julián Zulueta, a mediados del siglo XIX, fue uno de los mayores traficantes de esclavos. Llegó a desempeñar algunos cargos en la administración cubana, como el de alcalde de La Habana. Los vascos durante siglos se han dedicado a la pesca, de bajura y de altura. Pero lo que nos ha llegado a través de pinturas, grabados y textos ha sido la pesca de la ballena, primero en el Golfo de Vizcaya, llegando hasta las costas de Terranova, en Canadá, para pescar este cetáceo. Esta, que aparece expuesta junto a la iglesia de Pasaya, se trata de una ballena muerta que encontraron los tripulantes de una embarcación de Ondarroa en las cercanías de Pasaya en 1892. La fotografía fue tomada por el pintor y fotógrafo aficionado Rogelio Gordón. En 1901, una fotografía de la Sagasti, los pescadores de Orio capturaron una ballena utilizando arpones y cartuchos de dinamita. La prensa de la época hablaba que medía 12 metros y que tras su caza y exposición fue visitada por numerosos curiosos. Unos versos populares dieron pie a una canción interpretada por Benito Lerchundi, donde describe la captura de la ballena, el peso y los pescadores que tomaron parte en la captura de la misma. Esta es la misma la misma ballena. Esto que ves aquí es una ballena que aparece en pleno centro de San Sebastián, en la ría, en el Urumea. Es un montaje que el fotógrafo Paco Marí hizo para el Día de los Inocentes y que se publicó en el periódico falangista La Voz de España en los años 60 del siglo XX. Luis Carril, más conocido como Torrecúa, fue patrón de una trainera donostiarra que le llevó a ganar en 1888 y 1889 las banderas de Pasaya y La Concha. Aunque su triunfo más conocido fue el obtenido sobre Ondarroa en la regata celebrada el 2 de diciembre de 1890. Para la organización de este desafío se formaron comisiones de pescadores de Donostia y Ondarroa, que acordaron, entre otras cosas, que la regata se hiciera con traineras de pesca y tuviera 14 tripulantes. Asimismo, comenzaría en Lequeito y terminaría en Guetaria. 10 millas de recorrido y una apuesta de 25.000 pesetas en aquellos años. En la fotografía que estáis viendo está sacada días después de vencer esta prueba la trainera donostiarra y le pusieron una placa con la inscripción siguiente de Invencibles. El jueves 20 de octubre de 1892, 2 años más tarde, el diario La Unión Vascongada, en su portada daba cuenta de la muerte del patrón de la trainera donostiarra, Luis Carril, y 8 pescadores, tras volcar su embarcación, que tenía de nombre Elcano, en un golpe de mar. Algunos de estos arranchales fallecidos habían acompañado a Luis Carril en su victoria a Ondarroa en 1890. Valentín Marín y Hermenegildo Otero fotografiaron a los arranchales, a los pescadores, en la segunda mitad del siglo XIX en Donostia.
En el primer tercio del siglo XX, fotógrafos como el navarro Pascual Marín, el donostiarra Gregorio González Galarza y Ricardo Martín fotografiaron esas gigantescas olas que rompían el Paseo Nuevo. Bueno, estos están pintadas, ¿no? Pero bueno. Y otros, como Federico Snowdoefer, dejó estas imágenes de barcos a la deriva en las olas de Arandoandi, en Pasaya. En Biarritz, el bordelés Dumont, en 1900, y Leonard Levy nos dejaron la impronta de las olas contra los acantilados. Perdón. El geólogo natural de Toulouse, Eugène Troutat, director del Museo de Ciencias Naturales de Toulouse, fotografió la costa vasca, así como sus habitantes, y en este caso a un grupo de pescadores en San Juan de Luz a finales del siglo XIX. Más avanzado el siglo XX, el navarro Félix Maturana nos acostumbró a ver en sus escaparates las fotografías de esas olas inmensas. Sigfrido Koch Bengoechea, en su libro País Vasco-Guipúzcoa, editado en 1948, estos son de Sigfrido Koch, y José Ortiz de Echagüe, con su libro Spanish Cove, editado en Berlín en 1929, nos enseñaron la visión más pictórica de los pescadores en el Cantábrico. También el alemán Kurt Hielscher, en su libro de viaje por España, realizó unas fotografías en 1917. En este libro se incluyen algunas escenas marítimas de Ondarroa, Donostia y Pasaya. En las tareas de la pesca, del puerto, la mujer también ha tenido un papel relevante, ¿no? Como son estas imágenes que vamos a ver ahora. Estas son las rederas, en el puerto de Bermeo, la descarga de la sardina, la venta de la sardina en Bilbao. Estas son imágenes de Eulalia y Abaitua. Y esta es una portada de la revista Novedades, editada en 1909, donde se recoge la vendedora de una anchoa, fotografía de Miguel Aguirre. Los conflictos en los puertos vascos, tanto en Donostia como en Bilbao o Bayona, llevaron a la huelga de la flota de barcos, estibadores y trabajadores. Ya a finales del siglo XIX, las mujeres que descargaban carbón en el puerto de Bilbao, como podéis ver ahora, protestaron por su situación. Trabajaban 12 horas al día y cobraban menos que los hombres. En 1911, en Bayona, en una huelga de estibadores, el ejército tomó el puerto para defender a los esquiroles contratados. Como estáis viendo, ahí lleva un título en el barrio que pone abajo la huelga. En Donostia, en una huelga producida en mayo de 1931 de arranchales y trabajadores del puerto, la Guardia Civil mató a 7 personas mientras se manifestaban. En las fotografías de Pascual Marín podemos ver a la Guardia Civil, en este caso en el puerto de Pasaya, y al ejército disparando contra los manifestantes en el puerto de Pasajes. La búsqueda del color ha sido un reto desde los comienzos de la fotografía. Daguerrotipos, ambrotipos, albúminas coloreadas, hasta las primeras impresiones fotomecánicas como las de Photoglob Zurich, hechas en 1890, y que fue una iniciativa y continuadora de la labor hecha por los hermanos Broggi. Imágenes maravillosas y que dan sensaciones muy diferentes a las del blanco y negro. Son estas que tenéis aquí, de diferentes poblaciones vascas, estos de Donosti. Y ya como la comercialización de las placas autocromas de los hermanos Lumière, el color se extendió, aunque fue en Francia uno de los países que más cultivó este proceso. Aficionados como el arquitecto bilbaíno Labastida, con sus autocromos de la zona de Sopela, o las de Henri Chouinard y otros de vistas de Biarritz y San Juan de Luz, sobre todo, que son estas de aquí, las de Chouinard. El turismo ha sido uno de los ejes más importantes de la economía vasca, sobre todo en la zona más costera, Donostia, Hondarribia, Biarritz, San Juan de Luz, entre otras poblaciones. Los fotógrafos siempre buscaron la exquisitez en sus imágenes. Deambulaban por las playas, por los paseos con su cámara al hombro. Esta es la revista FI que da cuenta de Biarritz. Me despista un poco con esto. Sí, enseguida, sí.
Los fotógrafos siempre buscaron la exquisitez en sus imágenes, deambulaban por las playas, por los paseos con sus cámaras al hombro, dieron cuenta de las últimas tendencias de la moda, fotografiaron a mujeres posando con sus novedosos trajes de baño en escenarios muy diversos. Fotógrafos como Luz en Vizcaya, Ricardo Martín en Guipúzcoa. Estas imágenes. Y esta es, por ejemplo, de Jean Diacet en Biarritz. Otros, como Robert Capa en 1951, tres años antes de fallecer, se paseó por Iparralde y nos dejó algunas escenas en color de Biarritz y de Sara. Esta es de Robert Capa y esta también de Biarritz. Mientras, al otro lado del Bidasoa, esto es en Donostia, el fotógrafo Paco Máguez nos dejaba imágenes como esta. La excepcionalidad de estas fotografías está esta de los elefantes del Circo Palis en la playa de Ondarreta en 1923. Las guerras han sido conflictos eminentemente terrestres. En el siglo XIX, durante la Segunda Guerra Carlista, la Marina Liberal organizó las fuerzas navales del norte que operaron especialmente en el sitio de Bilbao, como esta fotografía de la cañonera hecha en el sitio y en la defensa de Donostia, Irún y Getaria. En la imagen, la fragata acorazada Vitoria que bombardeó posiciones carlistas en la costa vasca entre junio y septiembre de 1875. Ese mismo año, el vapor Fernando el Católico fue alcanzado por la artillería carlista en el puerto de Pasajes. Los carlistas flotaron varios vapores para transportar armas hasta su territorio. El comienzo del siglo XX trajo consigo dos conflictos, donde fueron movilizados injustamente cientos de jóvenes vascos a uno y otro lado del Bidasoa. La Guerra Mundial, aquí estamos viendo a jóvenes vascos en la estación de Po, yendo para el frente, por un lado, y el conflicto colonial que incendiaba el norte de África, en el Rif. Ricardo Martín fue uno de esos fotógrafos que se desplazó al Rif, después de la pérdida por parte del ejército español de las plazas de Anual y Monte Arruit, donde murieron miles de soldados. Convertido en corresponsal de guerra, las Navidades de 1921 las pasó entre su gente, con otros guipuzcoanos que injustamente les había tocado vivir un conflicto ajeno. Martín llevaba ya unos años haciendo fotos de las despedidas en la estación de Donostia y en el puerto de Pasea, como podéis ver esta. Fotos emotivas, huyendo de grandilocuencias, besos, abrazos, despedidas, desasosiego, imágenes que protestaban por la guerra, por la separación de las familias, imágenes por una guerra injusta, donde unos generales que más tarde serían golpistas en 1936 quisieron repartirse un trozo de fragmento de África. Bueno, yo cuando vi esta imagen, la verdad es que, no sé, me sonaban otras imágenes de abrazos, de besos y demás, ¿no? Y entonces, la siguiente diapositiva, podemos ver tres imágenes que se corresponden en momentos diferentes, ¿no? Son tres fotos hechas con un mismo tema, un beso, un abrazo, tres historias diferentes, ¿no? Tres situaciones. No tiene que ver ninguna con el hecho, o sea, con dónde están hechas, ¿no? Hechas en tres momentos por tres fotógrafos y que han tenido una repercusión diferente. La primera, hecha en el transcurso de la Guerra de África, es la despedida en el puerto de Pasaya. La foto está hecha en 1921 por el fotógrafo donostiarra Ricardo Martín. La segunda es al acabar la Segunda Guerra Mundial, el 14 de agosto de 1945 en Times Square, en Nueva York, hecha por Eisenstadt. Y la tercera, la más conocida, es la del fotógrafo Robert Doisneau, hecha en las cercanías del Ayuntamiento de París en 1950 por encargo de Life para un reportaje, que está considerada como un icono de la fotografía en el siglo XX. Y termino enseguida ya. Con la llegada de la guerra civil, el primer gobierno vasco creó la Marina de Guerra Auxiliar de Euskadi. Llegaron a formar parte hasta 900 hombres. El jefe de la Marina fue Joaquín Eguía. Un buen número de barcos pesqueros, en su mayoría que habían huido de Pasaya tras la entrada de los franquistas, fueron artillados y convertidos en buques de guerra. Se ocuparon de la escolta de buques mercantes y del rastreo de minas en aguas vascas, llevando el peso de la campaña naval en el bando republicano durante la primera mitad de 1937. La batalla naval más importante y que más baja supuso a la Marina vasca fue la de Machichaco, donde fue apresado el mercante Galdames, que transportaba políticos y refugiados republicanos, y fue apresado por el crucero franquista Canarias. Asimismo, el Canarias hundió el Bu Navarra, perdiendo la vida 29 de sus tripulantes. Esta es una de las fichas del gobierno vasco en la que se ve a uno de los tripulantes que perdió la vida, ¿no? Y ahí lo indica además, ¿no? Sí.
Y aquí vemos el buque Guipúzcoa, después de la batalla de Machichaco, como tuvo un incendio y fue bombardeado, los supervivientes, y posan cuando llegan al puerto de Bilbao. David Seymour, Chim, uno de los fundadores de la agencia Magnum, publicó en la revista francesa Regards esta fotografía de marinos vascos hecha en el buque Guipúzcoa, antes del combate. Tras la guerra civil, muchos de estos marinos combatieron junto a los aliados. Hubo vascos en los desembarcos de Guadalcanal y Ujima, en el tráfico petrolero del Caribe, en el Atlántico y en el desembarco de Normandía. Por primera vez, vascos de los dos lados del Bidasoa combatían juntos. Termino esta exposición con una fotografía de Jesús Elósegui, un fotógrafo represaliado y que estuvo exiliado, hecha en 1937 en el puerto de francés de Le Havre, donde un grupo de vascos parte hacia el exilio, hacia Venezuela. Y como decía el poema de John Maya, para terminar, me gustaría dar el último suspiro frente al mar. Muchas gracias a todos. Eskerrik asko denoi. Nada, acabo. Si no, de todas formas las vamos a publicar. Me interesa que veáis las fotografías y así. Mirad un poquito. Arrancaba con una... La idea principal para decirnos el mar de los vascos. En realidad, Julio Caro Baroja comentaba ya que los vascos habían perdido el mar desde el siglo XVIII. No se inventó la fotografía, ya no tenemos ni siquiera mar. Pío Baroja decía que era como un lanchón viejo. Anclado en el puerto, sin velas y sin timón. Tengo que vivir a base de impresiones pasadas, copiarme a mí mismo. Le dedicamos a la fotografía, y los fotógrafos que han sobrevivido, decimos a los naufragios del tiempo. El otro concepto que nos quedaba lo comentaba Ramón Esparza en el puerto de Bilbao, que decía que en realidad esto no era un puzzle de imágenes, sino que era algo mucho más gordo todavía, que eran los restos que nos quedan del naufragio, es decir, las fotografías que vamos rescatando. Y en este de Pío Baroja, la única curiosidad que tiene es que lo hizo en el año 53, tenía metidos él 7 capítulos, cada uno dedicado a una de las provincias vascas, y sin embargo, esta es la portada que corresponde al 72, una reedición del año 1998 viene a entrar a la transición, el libro adelgazó, perdió 4 de los 7 capítulos, desaparecieron todos los referidos a Navarra, las 3 provincias vascas en Iparralde, en territorio francés. En el 2006, la editorial Chalaparta volvió a completar el País Vasco y por lo menos en el libro de Don Pío. El resto todavía creo que van a quedar unos cuantos años como los catalanes, mucho me temo, pero bueno. Pionero en el reportaje de la guerra, Charles Monet usaba trípode, cámara grande, placas lentas, carro de laboratorio, salió a la calle, se supone que la primera, a tomar las fotografías en lugar de hacer retratos a los militares en estudio, como hacían todos los fotógrafos de época. La obra más conocida, 1873-1874. Se conservan 2 álbumes con un centenar de fotografías iguales, uno en Madrid, en el Palacio Real, otro en el Archivo Foral. Yo he visto otros 2 álbumes más que iban pegados, que ahora mismo están en Diputación, otro en el Ayuntamiento, y en otros 2 o 3 álbumes de Fotoluz seguía recordando todas estas fotografías, es curioso, hasta que las seguían vendiendo después de perder toda la guerra. Estas son las primeras fotografías del sitio de Bilbao cuando van cayendo las bombas, la batería de la muerte, embarcadero de los vapores en el Arenal, unos cuantos oficios tradicionales, fotografía como documento social que cantaba Giselle Efrén. Voy a pasar rápido que tengo ya un par de minuticos. Casa Lux, los mismos que estaban enseñando antes, que eran las cargaderas, y aquí había un oficio que se hablaba que decían que eran las sirgueras. No se ven a las mujeres, pero cogían esa sirga y arrastraban por al lado del puerto las barcas. Comentaban que era más barato contratar a las mujeres que pagar una pareja de bueyes. En Argentina les llamaban bestias de carga.
Decían que normalmente eran viudas, que no tenían dinero, unas se metían a la prostitución, otras se metían aquí, y que juraban. Joder, no van a jurar, la hostia. En fin. Más oficios en Bermeo, cómo trabajaban las niñas, los chavales en Ondarroa, llevando pescadores de Casa Luz. Antes teníamos unas ballenas y esto es un tiburón. Enrique Guinea, vista de la playa de Guipúzcoa, cómo nos pone en contrapunto con la gente pudiente. Fijaros que las casetas de los que metían en la costa están arrastradas por bueyes. Las mujeres arrastraban los barcos, los bueyes arrastraban las casetas para que las mujeres se pudieran dar, y los hombres, un baño sin que nadie les viera. Las piernas, claro. Algunos fotógrafos de la prensa vasca, Enderezo Janguren, de mi pueblo, empezó pues, como reporte gráfico independiente, que llegó a trabajar con 20 publicaciones de Donostia, Bilbao, de Madrid, de Barcelona, de Buenos Aires. Para ganar tiempo decían que compró uno de los primeros coches de Eibar, de marca Citroën, le llamaban la chalupa, porque se parecía mucho a una embarcación. En la actualidad el Archivo Foral de Guipúzcoa tiene online, se pueden consultar 8.154 negativos, la mayoría en placas de vidrio en guipuzcoa.eus. Alguna de las fotografías, el río Ego, uno de los arranchales, Fotoluz, Manuel Torcida, nació en Santander, murió en Bilbao, dicen que los de Bilbao nacen donde les da la gana también, o sea que pudo hacerlo. Y lo curioso, igual de este hombre, es que fue pues una apuesta con una galería fotográfica que se parecía mucho a una agencia de noticias, con corresponsales en otras capitales de todo el Estado para vender las fotografías. Fotógrafos luego clásicos de prensa vizcaína, Cecilio, Claudio, Germán Elorza. Este es el propio Lux, sacando fotografías en el puerto, algunas de las imágenes de Lux. Pues esto, pues una previa, luego se dedicó a recuperar fotografías de todas las antiguas porque él las seguía vendiendo, es decir, se quedaba con todas, ponía prohibida la reproducción, pero tenía las fotografías de Monet y de todos los fotógrafos antiguos. Esto es un velero, esto sería ya el cambio de la navegación en las navieras que estaban a las máquinas de vapor, y esto sería ya el vehículo a motor, y estos son los vascos cómo viajan también. Vamos, pero... Francisco Paco Alonso nació en Palencia, otro que murió en Bilbao, nació donde le daba la gana, primer reportero gráfico, incluido una plantilla de periódico vizcaíno. Empezó como aprendiz de fotógrafo con Razkin, fotografía aérea durante el servicio militar en Melilla y Getafe, y le contrató Indalecio Prieto, recién nombrado director del Liberal. Y en el año 25 acompañó a Horacio Echevarrieta a Lucemas a la negociación con Abdelkrim después del desastre de la NUAN. Los álbumes fotográficos están y son consultables en el Archivo Histórico Foral de Vizcaya, se pueden pedir. Y una colección de negativos de Paco Alonso ahora mismo está en el Archivo Municipal de Bilbao, que hemos digitalizado hace poco. Este es con Abdelkrim, lo podéis consultar. Pascual Marín, de Tudela, Navarra, se estableció en Donosti, primero como ayudante de Ricardo Mardín, luego como fotógrafo de prensa del pueblo vasco, Casa Marín. Publicó el libro, este es curioso, Guipúzcoa Begira Garria, lo admirable de Guipúzcoa, editado en hueco grabado en Bilbao. 152 láminas, 16 láminas de fotografías, desde el comienzo a la jubilación del 36, sin embargo, él cambió y fue el fotógrafo del ejército franquista. Una bala perdida le hirió en el 37, y esto es lo admirable de Guipúzcoa. Un poquito después, en el 36, acompañó a Franco y Mola, tenemos la imagen en Eibar, y esto es Eibarria. Había dejado ya Guipúzcoa de ser admirable. En ese agujero, en Eibar, cayó un obús, murieron 60. Estaban refugiados, niños, sobre todo mujeres, debajo del río. Y al lado, la aviación Cóndor y los italianos, la aviación legionaria de Italia, salieron de Vitoria, lanzaron 7.250 kilos de bombas sobre la ciudad. 850 viviendas destrozadas, 2 días antes del bombardeo de Guernica. Y estas son imágenes que están en el Archivo Histórico de Euskadi, esto es, en este caso sería en Ondarroa, las mujeres que salían para escapar, para el exilio, despedidas, besos, la guerra, campos de refugiados, y esto es la misma historia del Abre que se iban. Germán Elorza estuvo en la tarde, pasaron ya de unos periódicos a otros, al final tenían que reciclarse, unos pagaron una multa como Janguren, otros casi no pagaban tanto. El Archivo Municipal tiene, la verdad, que una buena colección, y el Archivo Histórico de Euskadi tiene 80.000 imágenes ahora mismo de Germán Elorza, también consultables. Después de las guerras se cargaron todos los puentes y se montaban puentes con barcos para poder ir subiendo. Reconstrucción del puente colgante, otro de los iconos. Juanchu Rodríguez, y esto con este ya vamos cerrando. Nació en Casilla de Coria, en Cáceres, otro bilbaíno, bueno, bilbaíno, en este caso de Portugalete, que nació también donde fue, y Palmo lo asesinaron en Ciudad de Panamá en 1987. Fotoperiodista, criado desde niño en Portugalete, en Vizcaya. Comenzó trabajando en prensa en el diario Hierro, que era un diario falangista, que después
se reconvirtió en vespertino. En el 83 se unió a la agencia Cover, colaborador de forma habitual con medios españoles e internacionales en El País, La Vanguardia, Liberación. Asesinado por un francotirador militar estadounidense de la invasión de Panamá, que estaba cubriendo. Dicen que le pegó un disparo en un ojo. Que a un fotógrafo ya es su historia. En 2019 la familia legó el archivo al Archivo Histórico de Euskadi. Nos ha tocado, y a Soraya especialmente, que está aquí también, pues hacer casi más de 20.000 artefactos. Estamos con diapositivas, hemos hecho las hojas de contactos y quedan todavía años de trabajo. Uno de los temas más recurrentes, la margen izquierda de la ría del Nervión, crónica sentimental, todo muy, muy degradado. Fijaros, y unas huelgas en los astilleros que ahora son el Museo Guggenheim, y otros era la naval. Barco, esto es la naval, las manifestaciones, el pie que marcaban desde la cover, las hojas de contactos originales del autor sobre las que trabajaba, con un cartel de atrás de película a color, a tu vida inolvidable, más hojas de contactos con las mujeres y las chicas tomando el sol en los espigones al lado de Altos Hornos, uno de los iconos que le gustaba muchísimo a Juancho sacar de este estilo. Y finalizamos con una selección de un amplio reportaje que tiene de diapositivas de Juancho Rodríguez en mayo del 87, aquí en el puerto de Las Palmas, en Gran Canaria. Eso queremos confirmar estos días con Gabriel, pues las imágenes solo tienen la fecha. No son imágenes históricas, no tienen 50 años, son de titularidad pública, Archivo Histórico de Euskadi, y tiene voluntad de conservación, difusión. Ahora mismo en noviembre y diciembre van a hacer una exposición, va a ser bastante potente, ahí en Bilbao. Estáis invitados, pues no sé, cogéis el avión, lo mismo que hemos venido, os toca rendirnos visita y os cuidaremos bien, seguro que sí. Estas serían. Y que van a demostrar... Tenemos que hacernos una foto ahí, ¿no? ¿Se puede? Ya no está, pero hay otro bar. Es muy curioso, ¿no? Dependiendo... Claro, con Canarias, la provincia, eso nos dio la pista para saber dónde estábamos. Y luego es muy curioso cómo está todo en caracteres chinos ya también. Estamos en un mundo totalmente internacional. Y este es el final, ¿no? Comercial Muro, el mar no es de los vascos, el mar es de que vive, muere, trabaja ahí en él. Y nos toca un reto que es remar en equipo. Nada más. Gracias.